Hoy puede ser ese gran día. Hoy puede ser ese gran día. ¿Y cuál es ese gran día? El de repente de Dios puede ser hoy. El nuevo viento recio ya empezó a soplar. ¡Aleluya! Un nuevo derramamiento como nunca en la historia de la iglesia se viene, y la iglesia está expectante. ¡Aleluya! Hoy puede ser el gran día. Hoy puede ser el día en que tus ojos vean lo que nunca han visto. Hoy puede ser el día en que escuches lo que nunca escuchaste. Hoy puede ser el día en que suba a tu corazón lo que nunca ha subido. Hoy puede ser ese gran día. ¿Lo esperas? Aleluya, estamos en descuentos. Escucha bien, el diablo es un bruto. Mira a tu alrededor. ¿Qué noticias tenemos en nuestra nación? Convulsión, rebelión, odio, muerte, destrucción. Tú podrías decir, lo que el diablo quiere es destruir esta nación. Pero quiero decirte algo que es real. El diablo no puede destruir lo que Dios ha determinado avivar. El diablo sabe, iglesia de Dios, este es el tiempo que tanto esperamos. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Sobre esta nación, Dios lo tiene en su agenda. Nuestro Perú está en las noticias de todo el mundo. Todos saben lo que está pasando hoy. Pero llegará un momento en que también todo el mundo sabrá lo que está ocurriendo en esta nación. Porque Dios la levantará, la avivará. Aleluya. Shekinah. Tenemos el título, la palabra Shekinah. Hay mucho para hablar sobre ello, pero quiero tomar unos minutos sobre esto. ¿Sabe que la palabra Shekinah no aparece en la Biblia? La palabra Shekinah no aparece en la Biblia, pero era un término que los judíos que interpretaron el Antiguo Testamento al arameo la utilizaron. Y cuando utilizan esta palabra Shekinah, se están refiriendo a la majestuosa presencia de Dios, a la manifestación divina entre los hombres. La significancia de esta palabra es la morada de Dios, la vivienda de Dios. Aunque no es una palabra bíblica, quiero decirte que encierra el concepto correcto de lo que significa y encontramos en la Biblia. Hay otras palabras que no existen en la Biblia, como la Trinidad. Pero aunque no está la palabra Trinidad en la Biblia, la Trinidad encierra el concepto correcto de lo que la Biblia nos enseña. Tampoco encontramos la palabra omnipresente, omnisciente en la Biblia, pero la palabra nos encierra el concepto correcto de la Biblia. En Éxodo 25:8, algunos versículos, no muchos. Éxodo 25:8. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en ellos, y habitaré Shekinah en medio de ellos. ¿En dónde? En el tabernáculo. Éxodo 24:16. Éxodo 24:16. Y la gloria de Jehová, la Shekinah,
reposó sobre el monte Sinaí la gloria de Dios habitando, descendiendo en el monte Sinaí. Uno más, Primera de Reyes 6:12. Primera de Reyes 6:12. Dice: con relación a esta casa que tú edificas, está hablando del templo de Salomón, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, el 13, y habitaré Shekinah, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel. Una presencia manifiesta, palpable, real, tangible. Le decía al comienzo que no es una palabra bíblica, pero encierra el concepto correcto. Es cierto que hay algunos hermanos cristianos que no aceptan esta palabra y la sienten como inapropiada, como no está en la Biblia. Respetemos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el 3. Atentos. El cual, siendo, hablando de Jesús, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué glorioso pasaje bíblico. Sabes, aquí se nos presenta a Jesucristo como la máxima expresión, como la máxima plenitud de la gloria de Dios en el mundo. ¿Y cómo se llama la máxima expresión de Dios en el mundo? Se llama Jesucristo. Aleluya. Juan 1:1. Vamos a Juan 1:1. Y luego leemos el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el 14, y aquel verbo que ya era en el principio, aquel verbo que era con Dios, aquel verbo que era Dios, dice, fue hecho carne, se encarnó. Y dice, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Por qué? Porque trajo con él toda su deidad. Trajo toda la generación de bendición divina sin límites en su persona. Lleno de gracia, dice la palabra, y de verdad. Jesucristo, la gloria de Dios. Vamos a Juan 10:30. Juan capítulo 10, verso 30.
Y luego leemos el 37 y 38. Yo y el Padre uno somos. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí o a las palabras que hablo, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Había una demanda de Jesucristo a que crean en Él. Si no es por su palabra, por las obras. Y si ven mis obras, creerán a mi palabra. Esto es indivisible. El evangelio del Señor es predicado y demostrado. Y esto bíblicamente es indivisible. Y tenemos que volver a las raíces del evangelio, porque todo cuanto Jesús dijo, también lo hizo. Y así sus discípulos, sus apóstoles. Yo creo que el Espíritu Santo nos está llevando a estas verdades, que el evangelio no solamente debe ser anunciado, porque si es la verdad, si es la verdad de Dios, Dios tiene que confirmar su verdad con sus hechos. Así lo hizo Jesús. ¿Y cuáles son sus hechos? Sanidades, milagros, prodigios, maravillas. ¿Por qué lo seguía la gente a Jesús? Por eso, por las señales, milagros, prodigios y maravillas. En cuanto venían atraídos por ello, les predicaba. La iglesia tiene que ser el reflejo de su cabeza, como la cabeza, el cuerpo. (14:9) de San Juan. 14:9. Aleluya. Dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las habla y Él hace las obras. El 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Saben? Por lo que estamos leyendo, y podríamos leer mucho más, Jesús nos reveló la gloria del Padre, moviéndose entre los hombres, haciendo sus obras entre ellos. Obras de salvación, de liberación, de sanidad, de provisión, de resurrección, de liberación. El evangelio es una salvación absoluta. Si erramos como pastores, sí, hemos errado, vamos a volvernos a creer lo que la esencia de la palabra dice. Si hay una verdad que la predico, las señales tienen que seguir, porque es una palabra que creída y verdadera la predicamos. El Señor va a confirmar esa palabra, porque no es la nuestra, es la de Él. Y la de Él siempre la confirma, siempre. Vamos a Ageo. Qué rico es esto. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, verso 7.
al 9. Palabra profética. El profeta Ageo habló esto de parte de Dios, palabra de Dios. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿a razón de qué se da esta palabra profética? Leamos el versículo 3, Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? ¿Sabes? Cuando se estaba reedificando el templo, habían con vida muchos ancianos que habían visto el templo erigido de Salomón y tenían en su mente todavía la imagen de ese esplendoroso templo, inigualable en su estructura en todo el mundo. Y ahora, en comparación con el que estaban reedificando, en nada se comparaba al primero. Su apariencia en nada era comparable al primer templo. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Esa es la razón de la profecía del verso 7 y 9. Voy a parafrasearlo. Dios le dice, en otras palabras, por voluntad mía, he deseado que se construya mi templo con lo que ustedes han dado y con lo que yo, tocando corazones, les han ofrendado o les han donado. Porque quiero que no olvides que mío es el oro y la plata. Si yo hubiese querido, les hubiese dado todo el oro, la plata y las riquezas para que hagan un templo más maravilloso que el de Salomón. Pero este es mi deseo, esta es mi voluntad. Así quiero que sea mi templo. Su apariencia externa no será como el primero. Sin embargo, sigue diciendo Dios, esta casa, cuya apariencia no se ve tan hermosa, dice el Señor, la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Y qué quiso decirle el Señor con esto? La gloria postrera será mayor que la primera. Y es que en la gloria postrera de este templo, el deseado de las naciones, como dice la profecía, vendría a ese templo. ¿Y cómo se llama el deseado de las naciones? Jesucristo. Y vamos a recordar cuando esta gloria postrera vino a ese templo. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, 12 al 15. Y entró Jesús en el templo. ¿Quién es Jesús? Es la gloria máxima y plena de Dios en la tierra. Aleluya. La gloria de Dios ha entrado al templo. Y dice, entrando al templo, echó fuera a algunos. A todos. Misericordia, ¿qué ha pasado en el templo? A todos los que vendían y compraban
tanto el que vendía como el que compraba fluían en el mismo sentir y espíritu. No había mayor culpabilidad en uno ni en el otro, los dos. Es como el ladrón que roba un celular y otro, sabiendo que es robado, se lo compra robado. Cuidado, acá no hay ninguno que hace ese tipo de compras. No importa cuán atrayente sea ese celular y qué baratito se lo están vendiendo. Acá no hay ninguno, gracias a Dios. Espero. Sigue diciendo: y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Mire el escándalo que hizo Jesús dentro del templo. Y ninguno se lo puso bravito a Jesús. ¿Qué le parece? ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué unción sobrenatural estaba sobre él! Y era percibible por las personas que le rodeaban. El 13: y más aún, él les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Perdone que siempre martille esto. ¿Cómo le llamó Dios a esta casa? Casa de oración. Debe de ser una de las ocupaciones más maravillosas que debe tener la iglesia, en la casa de Dios. Está bien que ores en tu casa. Tú le debes oración en el secreto, tras la puerta, pero también aquí. Esfuércese por venir a los tiempos de oración. Dice: casa de oración será llamada. Él no le llamó casa de alabanza, aunque se alaba, ni de adoración, aunque se adora. No le llamó casa profética, aunque hay profecía. Le llamó casa de oración. ¿Qué es la iglesia sin oración? No es iglesia. ¿Por qué la iglesia está como está? Perdóneme. Porque falta oración. Tiene oración, pero religiosa, que no pasa ni el techo. Hoy en día tenemos que levantar ese clamor a Dios: derrama tu espíritu de gracia y de oración. Se martillea esto, muchos lo reciben, dicen amén por un momento, pero luego se les pasa. Nunca jamás, si el espíritu de oración no ha sido avivado en la iglesia, no ha habido jamás un solo avivamiento. Si se despierta tu espíritu de oración, habrá avivamiento para tu vida. Si se despierta el espíritu de oración en la iglesia, entonces habrá un avivamiento. La oración ha dejado de ser lo que debe de ser. Hay tantas profundidades en la oración, pero se han perdido. Y necesitamos recuperarla por nuestras propias fuerzas. No podemos. Es Dios quien hace esa obra, y sabiendo que Él es la fuente, tenemos que levantar nuestro clamor a Dios. Señor, despierta el clamor dentro de tu pueblo. Señor, despierta la súplica, los ruegos, las lágrimas, los dolores de parto, los gemidos indecibles. ¿Qué de esto sabe la iglesia en los tiempos de oración? Tenemos de todo, programas cargados, pero esto se ha perdido. Ay, tal vez con dolor, pero déselo al Señor. No es un mensaje cómodo, pero es la verdad. ¿Qué es la iglesia de Dios sin una gloria manifiesta, palpable, real, tangible? Pero estamos en camino. Estamos en camino. A mí me mantiene con vida saber que pronto Él va a irrumpir, me va a trastornar. Lo que no sucedió en años sucederá en un abrir y cerrar de ojos. No estoy hablando del rapto, de ese despertar espiritual. Y todo radicalmente cambiará. Sucedió eso con el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. La vida de todos los discípulos en la iglesia cambió totalmente por ese avivamiento.
Dice la palabra, seguimos en el verso 13. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amados, ¿qué estamos haciendo de esta casa? Lo que Él dice, casa de oración. Dios nos libre de hacer una cueva de ladrones. ¿Y cómo uno convierte la casa de oración en una cueva de ladrones? Bueno, ellos lo convirtieron en un mercado de venta y de compra, pero también algunos convierten la casa de Dios en una cueva de ladrones cuando dentro de la casa promueven contiendas, ira, chisme, disensiones, pleitos, envidias, celos. Sigue diciendo: y luego que la limpió, miren el 14, vinieron a Él en el templo, que la gloria estaba ahí. Oh Señor, Señor. Iglesia, como la gloria estaba allí, no fueron a buscar a los ciegos o enfermos. ¿Se imaginan la conmoción? Salieron despavoridos, corriendo del templo, la gente afuera. ¿Y qué ha pasado? Jesús ha limpiado el templo y nos ha hecho recordar que esta casa es casa de oración. Y el ciego, aunque no veía, no sé cómo llegó al templo. Y el sordo, menos mal que veía, me imagino, llegó al templo. Y dice la palabra: vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó a todos. Qué triste es una iglesia, escúcheme bien, y empezando por Huertos, que no esperemos que un día ocurra esto. Tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Cuando la gloria de Dios está en su casa, todo, absolutamente todo puede ocurrir. Sigue diciendo el pasaje 15. Pero, increíble esto, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, a los aclamando en el templo y diciendo: sana, hosana al hijo de David, se indignaron. Señor, misericordia. Los sacerdotes se indignaron no porque habían cambistas, compradores y vendedores en el templo. No, por eso no se indignaron. Y uno podría decir: ¿y cómo entraron los cambistas y vendedores y compradores al templo? Porque los principales sacerdotes le dieron el lugar. Y te pongo una interrogativa: ¿a cambio de qué? Y la historia lo dice, que aunque vendían animales para el sacrificio, estaban sobrevaluados dentro del templo. Increíble. Sigamos con Ageo, ya estoy para terminar. Ageo capítulo 2, vamos. Estamos en el verso 7. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. El 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones, Jesucristo, vino a ese templo. Ahora escúchame, el cumplimiento de esta profecía se cumple en parte, porque Jesús la llevaría a la plenitud de su cumplimiento con respecto a la gloria en su casa, pero en su casa espiritual, en su nuevo templo, en tu vida, en mi vida, en su iglesia.
Si hace esto posible, empieza esto desde Hechos capítulo 3 con el cumplimiento de Joel capítulo 2 verso 28. Dios crea una iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Escúchame, la palabra lo dice, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? Es la plenitud. Como la cabeza, así también el cuerpo. Si algo Dios quiere es que su iglesia sea plena y llena de su gloria. Él viene a llevar una iglesia gloriosa, llena de su gloria. Llena de su gloria. Es sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios se exhibe en la tierra a través de la iglesia que muestra la obra de Jesucristo. ¿Sabes? La gloria es ver a Jesús moverse libremente como antaño, sí, pero de una manera multiplicada, en mayores obras, como Él lo dijo, en tu casa, en mi casa, en esta casa, en las calles, en todas partes, por el Espíritu Santo. No hay límites. ¿Cuánto amas su presencia? ¿Cuánto la amas? Dijimos que el principio de la alabanza y de la oración está en el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente. ¿Cómo amarás al Señor con toda tu mente si no la renuevas? Lo que más ataca el enemigo es esto. Con toda nuestra alma, mente, fuerzas y corazón, ya nuestro prójimo. ¿Cómo alabarás y adorarás a quien no amas con toda? Cierre sus ojos. ¿Puede usted decirle a Dios que lo ama con toda su alma? ¿De verdad? ¿Con todas sus fuerzas? ¿Con todo su corazón? Creo que la gran verdad es que cada día deberíamos de crecer más en ese amor que Él se merece, con toda nuestra alma, mente, fuerza y corazón. Señor, enséñanos a amar tu presencia, Señor.